nuestro primer invitado y es el embajador Milos Alcalay. Bienvenido, embajador. Muy buenos días, muy contento de estar en tu programa. Bueno, embajador, gracias por atendernos. Fíjense, Venezuela con una crisis política desde hace ya varios años. Perú, esta semana el presidente disuelve el Congreso, una señora se juramenta como presidente, luego renuncia. Total que ya ayer Martín Vizcarra nombra un nuevo gabinete. Y el día de ayer, tras los anuncios de quitar el subsidio del Estado ecuatoriano, bueno, una serie de protestas en Ecuador, en Quito, por el tema de la gasolina, y aparece Rafael Correa cantando un video que ya vamos a ver, cantando una canción celebrando los disturbios en Ecuador. ¿Está en peligro la democracia en nuestro continente? ¿Cómo lo analiza usted toda esta serie? Macri pudiera volver la izquierda en Argentina. ¿Está amenazada la democracia? A ver, para analizar la situación de la democracia en América Latina, hay que verla globalmente, ya que el aliento democrático que irrumpió en nuestro continente para sustituir a los gobiernos del socialismo del siglo XXI, que consolidaron su presencia a través del ALBA y que demostraron ser un desastre. Las promesas de justicia social y de opción por los pobres que habían ofrecido las viudas y viudas del marxismo colapsado demostraron que lo que verdaderamente querían era consolidar regímenes autoritarios, totalitarios, y todo eso irradió de la exportación bolivariana junto con Cuba. Ahora, el desastre hizo que el péndulo de América Latina girara hacia la democratización. Y ciertamente, al ver el fracaso del ALBA y del socialismo del siglo XXI, aquí en Caracas se reunió el Foro de San Pablo para fijar toda una línea estratégica que permitiera derrotar a los gobernantes que han tratado de corregir los errores de los socialistas del siglo XXI. Aquí mismo en Caracas se fijó toda una estrategia en contra de algunos países democráticos, en contra de Colombia, con las guerrillas protegidas en Venezuela, con Iván Márquez recibido en el Foro de San Pablo como héroe, con todo lo que ha denunciado Duque, que es un objeto de desequilibrio en Colombia, como lo denunció el mismo Duque en la ONU. En Brasil, la campaña contra Bolsonaro, que también se acordó en Caracas, para caricaturizar el caso del Amazonas, que siempre ha sido un problema en Brasil, pero que hoy, mientras hay el arco minero aquí o la situación de Boriga, es Brasil el que se ataca, y la reivindicación de Lula para sustituirlo. La manipulación de las cifras en Venezuela con ese drama de los 5 millones o más de venezolanos que han sido recibidos por estados en el continente, y que la caricatura trata de hundir a los países que le dan cobija. En Argentina, con el retorno de Kirchner por vía electoral, las acciones en contra de Macri, que tuvo que hacer una serie de medidas para corregirlo, y más particularmente lo que tú señalas ahora con Perú, la Odebrecht, que era una empresa ideologizada, fue la que irrumpió el ventilador para acabar con las alternativas democráticas, y en Ecuador, mediante la sinceración de Lenin de la situación que dejó el gobierno de Rafael Correa, y hoy desestabilizando, es parte del plan del Foro de San Pablo. De manera que en vez de que el péndulo sea por vía democrática, aquí hay como una especie de retorno de los brujos. Para eso sí son buenos los del ALBA, los del socialismo del siglo XXI, que es el desequilibrio, el odio, cuando uno oye lo que tú decías, cantando la Internacional Comunista, Rafael Correa, adaptada a los ataques a Lenín Moreno, es todas estas manifestaciones que se están dando. No es para mejorar la democracia, sino para volver a retornar con las ansias de poder del Foro de San Pablo. Es una situación muy triste y tenemos que estar muy conscientes de que, si bien los gobiernos democráticos pueden y han tenido fracasos, la alternativa no es retornar a las dictaduras, sino es profundizar el reto democrático. Ahora, podemos ver esto, embajador, como
pareciera ser es como una moda, pero no es la palabra. Se me escapa la palabra en este momento, pero pareciera ser una corriente, esa es la palabra. Sí, es una estrategia que no hay peor mentira que la verdad a medias. Es cierto que hay crisis económica. América Latina no es un continente rico. La crisis económica y social mundial existe, pero cuando tú tratas de remediarlo a través de la violencia, como en el caso del Ecuador, a través de la crisis, que no es que todo sea manipulado, pero es parte de un plan estratégico muy bien ideado, que tiene en el trasfondo todos los 60 años de dominación que heredó el castrismo en Cuba, y que ha consolidado a mantener a Venezuela, que a pesar de que ha tenido las peores situaciones económicas, políticas y sociales con el corrupto, se mantiene, y no solamente se mantiene, sino que vuelve de nuevo a tratar de fijar una estrategia de desestabilización en la región. Ahora, es muy grave. Embajador, ¿qué hacer los distintos gobiernos de América que de alguna manera son progresistas? Por ejemplo, hablo del gobierno de Chile, hablo del gobierno de Colombia, hablo de gobiernos de Centroamérica como Costa Rica, Panamá, y si nos vamos al norte, bueno, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué hacer con el problema en el que se ha convertido, por ejemplo, Cuba? Se ha convertido como en una especie de mecanismo de riego, de ideología, que lo que ha ido dañando es eso, el resto de los países que de alguna manera tratan de avanzar, pero que llega una persona, como usted dice, prometiendo progreso detrás de o enmascarado en ese socialismo progresista, y al final tenemos todo lo que viene sucediendo. ¿Qué hacer con Cuba, que pareciera ser la bisagra entre el progreso y el atraso? Sí, mira, yo creo que tú pones ahí el dedo en la llaga. Es decir, mientras hay una estrategia consolidada de los países del Foro de Sao Paulo, dirigido por Cuba, lamentablemente en los sectores democráticos hay un resquebrajamiento dentro de un pluralismo que no tiene una unidad. Y la unidad de la democracia es, dentro de ese pluralismo, indispensable. Identificar cuáles son los riesgos de la democracia. Y Cuba es uno. Y Venezuela es hoy un riesgo muy serio. Sí. Y Nicaragua lo es, y Bolivia es. Pero cuando tú tienes 5 o 6 propuestas distintas, una al estilo Estados Unidos, Canadá y Brasil, Canadá y Colombia y Brasil, que es lo que quieren desestabilizar fundamentalmente. Y hay otra estrategia también positiva como en la Unión Europea, pero que es distinta. Y hay otra estrategia a través de un pseudodiálogo como el de Noruega. Y hay otra estrategia de los grupos de México y Uruguay. Y hay otra estrategia de países que cada uno quiere establecerse. Por supuesto que en la división no hay una visión de conjunto. Y yo creo que hoy, igual que demostró que una estrategia sólida puede desequilibrar, del otro lado democrático, una estrategia constructiva puede también remediar y postular los principios y valores de democracia, derechos humanos y libertad. No hay otro camino. Una buena estrategia que se fundamente en los principios de la OEA, que se fundamente en la acción del Grupo de Lima y que permita no las múltiples coloraturas de diversos demócratas, sino una sola acción bien coordinada, y eso significa definir claramente esa estrategia. No hay otro camino. Embajador, gracias por habernos atendido en Benepress. Muchas gracias a usted. Un gran saludo.